Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este jueves 14 de enero del año 2021 en nuestra plática de café con el tema cumplimiento del tratamiento antibiótico en pacientes ambulatorios. Este tema va a ser dado por la doctora y académica María de Lourdes Patricia Ramírez Sandoval. La doctora Patricia Ramírez es médica egresada de la UNAM, médica pediatra e infectóloga egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, investigadora extramuros del Instituto Nacional de Pediatría, revisora de artículos médicos en pares en el Journal of Advances in Medicine and Medical Research 2020, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, miembro numerario de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Y sin más preámbulos, le cedemos la palabra. Bienvenida, doctora Patricia Ramírez. Muchas gracias. Vamos a ver, voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si se comparte. Sí. Perfecto, voy a abrirla. Bien, pues buenos días a todos. Agradezco la invitación a Médicos Unidos y a la Academia Mexicana de Pediatría por haberme invitado a dar este tema. La verdad es que nos concierne a todos los médicos de primer contacto, que somos pues todos los que damos consulta, ya sea a nivel privado, en los consultorios de los hospitales, de las clínicas familiares, y hoy por hoy a través de internet. Bien, nosotros tenemos bien claro cuáles son los factores que necesitamos saber para que nosotros podamos dirigir un tratamiento a nuestro paciente. Pues bien, nosotros los que somos pediatras, pues de alguna forma vemos a nuestro pacientito, identificamos qué problemática tiene en relación a su enfermedad y le debemos de explicar totalmente al familiar, ya sea la mamá, al papá o al tutelar, sobre cuál es el procedimiento para que reciba sus medicamentos la criaturita y podamos llevarla a la curación. Entonces, es indispensable, primero, identificar la problemática y explicarle perfectamente a los familiares. Pero a veces cuando va la abuelita con el bebé, pues a veces la abuelita como que no nos entiende muy bien. Entonces también es necesario pues tenerlo por escrito y dárselo para que de alguna forma ella lo pueda a la vez decirle a la mamá de cuál es el tratamiento. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la consulta a familiares o a pacientes de otras edades, es más fácil dirigir el tratamiento, es más fácil decirles cuál es su diagnóstico y cómo vamos a manejarlo y por qué. Entonces, todo esto empieza con la relación médico-paciente. Antes de la pandemia, pues bueno, teníamos al paciente enfrente, pues preguntábamos, hacíamos una investigación profunda y después explorábamos y llegábamos a un diagnóstico probable. Sin embargo, hoy, por la pandemia, pues es conveniente, si nosotros llegamos a ver a un paciente en forma presencial, pues que ahora el pacientito pediátrico traiga su cubrebocas, su careta, porque el riesgo de que ahora un niño nos infecte a nosotros los adultos incrementó. Y no nada más ahora por la pandemia, sino bueno, los virus en los niños son más frecuentes y excretan con más frecuencia y más alta viremia los virus.
Entonces, los virus en los cuales estamos nosotros en esta etapa invernal inmiscuidos, pues es, sin lugar a dudas, la influenza. La influenza que hoy por hoy tenemos un problema importante con la sindemia, ¿verdad? A través de coronavirus y bueno, cuando hay pacientes que tienen los dos virus en el mismo momento. Sin embargo, dada la problemática que tenemos de pandemia, ahora es mejor la consulta médica por telemedicina. Aquí tenemos otro virus, el virus incisional respiratorio, que forma parte de los virus de esta temporada. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos a nuestro paciente y tiene datos clínicos sugestivos de un cuadro de infección de vías respiratorias altas. Pero tenemos que pensar en que esas manifestaciones clínicas que tiene el paciente pueden ser virus, pueden ser bacterias, pero también puede ser ligado a alergia y no justamente ser un problema viral o bacteriano. Entonces es muy importante que estemos nosotros considerando en qué etapa estamos. En este momento que estamos en la etapa invernal, y bueno, creo que esto de que está cayendo nievecita, pues es en el norte del país en este momento, ¿verdad? Sin embargo, en la Ciudad de México ahora estamos a 4 grados centígrados, y bueno, es un factor muy importante para que desencadene infección de vías respiratorias altas. Sabemos que esta infección es cosmopolita, que se presenta en todo el mundo y que se presenta en todas las edades, pero sobre todo en los grupos de mayor riesgo, menores de 5 años, mayores de 60 años. Y que en los niños la incidencia es normal que se presente de 8 a 10 veces al año. Sin embargo, si el niño va a guardería, bueno, ahora ya no hay guarderías, pero cuando va a guardería se puede incrementar hasta 14 o 15 veces al año y está relacionado, bueno, pues porque hay las guarderías hasta 15 o 20 o 30 niños en una habitación de 4x4, 5x5 y entonces, pues bueno, esto ayuda a que el virus se pueda propagar a los diferentes pequeñitos. Y en el adulto se puede presentar de 2 a 3 veces al año. Entonces, conforme va creciendo el paciente o va cumpliendo más edad, pues van disminuyendo los cuadros de vías respiratorias. Por lo tanto, los factores de riesgo que tenemos para la presencia de estas infecciones respiratorias, pues es la edad, ¿verdad? Ya comentamos. La presencia de alergia. Cuando el paciente es alérgico o tiene factores de riesgo de atopia familiar, pues se incrementa totalmente, pues que pueda haber la alergia, pero también un virus. Entonces, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la vacunación. Cuando nosotros vemos que la cartilla nacional de vacunación de nuestros pacientitos no está al corriente, sobre todo cuando no tienen vacuna de Streptococcus pneumoniae, cuando no tienen la vacuna de la influenza o cuando no tienen la hexavalente. Pero bueno, es conveniente que la cartilla de vacunación esté pues siempre completa, porque una dosis nos va a proteger el 30%, 2 el 60%, 3 el 90%, en el caso de hexavalente, por ejemplo. Y también la presencia de hacinamiento es un factor de riesgo, la guardería y por supuesto cuando en la familia hay algún fumador y que fuma dentro de la habitación o dentro de la casa. El riesgo se incrementa porque hay una inflamación incrementada. Y bueno, estos son los virus que condicionan infección de vías respiratorias altas. De esta forma circula. Miren, los rinovirus empiezan a circular del mes de septiembre al mes de junio. Entonces, ahorita en enero tenemos rinovirus. Tenemos el virus de la influenza, que circula de noviembre a abril. Tenemos el rinovirus, que también circula de noviembre a abril, el virus incisional respiratorio, pero ahora el virus que llegó para quedarse, el coronavirus, ¿verdad? El COVID-19, pues lo tenemos todo el año.
y hemos notado sin lugar a dudas que en la etapa invernal se han incrementado los casos. Por lo tanto, el clima frío afecta a toda la población para que tengamos más riesgo de infecciones virales por vías respiratorias. Y bueno, estas infecciones, el 70% son virales. Y como comentamos, los rinovirus y el virus sincicial respiratorios son los que más problema tenemos o que tienen más incidencia. Y bueno, los rinovirus tienen varios tipos, tienen hasta 100 tipos, y los serotipos, por ese motivo, no se puede realizar alguna vacuna específica para evitar que nos dé infección por rinovirus, porque pues se cuenta con varios tipos y serotipos. Y el virus sincicial respiratorio, pues tenemos A y B, y esto está ahora en una vacuna, se está haciendo una vacuna para poder de alguna forma limitar las infecciones que son muy, muy graves por virus sincicial respiratorio, sobre todo en los niños menores de 1 año. ¿Y qué pasa cuando no son virales, cuando son bacterianas? Pues miren, las infecciones cuando ameritan antibiótico no es una infección de vía respiratoria alta, sino una complicación de, por ejemplo, una faringoamigdalitis aguda no es una complicación de una infección de vía respiratoria alta. La faringoamigdalitis llega directa por un estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero también es a través de estornudos, de gotitas de Fluyer. Otra enfermedad que requiere uso de antibióticos es la otitis media aguda, en la cual ella pues sí es una complicación de una infección de vías respiratorias altas y sinusitis aguda. Ambas requieren de antibiótico cuando se demuestra que son de origen bacteriano. Es decir, de primera instancia no damos antibiótico, ¿verdad? Sino bajo las características clínicas, que ya será capítulo diferente para hablar de cada una de ellas. O bien, cuando tenemos una neumonía adquirida en la comunidad, es otra indicación de antibiótico. Y sin lugar a dudas, una infección de vías urinarias, porque los que hemos sufrido de infección de vías urinarias sabemos que Escherichia coli es una de las primeras que condicionan las infecciones urinarias. Y por supuesto, la infección de piel y tejidos blandos. Entonces, no todas las infecciones requieren antibiótico, pero estas que comentamos sí. Pero bueno, cuando la etiología es bacteriana, pues se presenta de un 25 a un 30% y sobre todo va a estar dado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Se ha observado un incremento de estas infecciones por el estreptococo y la mortalidad oscila entre el 3.5 al 8%, sobre todo cuando hace un síndrome de shock tóxico estreptocócico, que esto puede alcanzar una mortalidad más elevada hasta en un 26%. Y bueno, estas infecciones son más frecuentes en niños de 5 a 15 años, sobre todo en los niños desnutridos o que viven en malas condiciones sanitarias de hacinamiento. Aunque también influye el ingreso a la escuela o a la guardería o el estrato socioeconómico bajo. Y bueno, pues el humano es el huésped, el reservorio, la fuente y el portador. Y el mecanismo de transmisión es por contacto directo. El periodo de incubación pues es variable, entre 1 y 14 días. El periodo de contagiosidad es de un día antes de las manifestaciones clínicas y se prolonga en algunas ocasiones por más de 5 días. Y el riesgo de adquisición pues es un huésped susceptible 48 horas posteriores del contagio. Aunque tenemos otros microbios, pero bueno, el estreptococo beta hemolítico es el que más condiciona problemas. Y es importante conocer cuáles son los mecanismos de patogenicidad del estreptococo beta hemolítico, porque la adhesión de las células epiteliales del estreptococo constituye una de la primera entrada
al huésped, ya sea por la boca, por nariz o por la piel. La adhesión a las células epiteliales constituye el primer mecanismo de patogenicidad para producir una enfermedad, ya que sin el mecanismo de la unión de la bacteria, pues podría ser eliminada por los flujos mucosos, por la saliva o por la descamación de la piel. Sin embargo, estos factores de virulencia, como aquí tenemos las toxinas, la exotoxina pirogénica o la exotoxina O, la hyaluronidasa, y otros factores de virulencia como es la exotoxina S, como es la proteína M, como es la S5-peptidasa, como es el ácido hialurónico, bueno, pues son los factores de mecanismo de transmisión que hace que se presenten las infecciones en estos pacientes. Las manifestaciones clínicas pues van a ser diferentes de acuerdo a la edad del paciente. Así tenemos que en los niños menores de 1 año pues va a haber tos. La tos generalmente es húmeda, no es en accesos, es esporádica y no produce vómito. Puede haber fiebre. La fiebre si es por arriba de 39 grados. El niño está irritable, muy lloroncito. Las narinas pueden estar escoriadas. Puede haber conjuntivitis, disfonía, diarrea y rinorrea o descarga nasal. Pero en los pacientes escolares y adultos, pues hay otras manifestaciones, por ejemplo, vómito, dolor abdominal, que a veces se puede confundir con una apendicitis, fiebre por arriba de 39 grados, hay dolor y enrojecimiento de la faringe. Y cuando vamos a la exploración física de la garganta, pues vamos a ver que hay una odinofagia de inicio súbito, con una disfagia importante. Vamos a observar un exudado amigdalino. La fiebre es por arriba de 39 grados en un 90% de los pacientes. Va a haber odinofagia, va a haber puntilleo petequial, va a haber eritema e hipertrofia amigdalina, va a presentarse náuseas, vómito, dolor abdominal y va a haber alteración con malestar general, lo presentan, dolor de cabeza y ganglios linfáticos inflamados. Y bueno, tenemos pruebas específicas para poder llegar al diagnóstico cuando estamos ante un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y hoy por hoy, el estándar de oro sigue siendo el cultivo faríngeo. Aunque el cultivo faríngeo no los van a reportar hasta después de 48 horas y esto es lo que tu paciente no puede esperar. Por eso también contamos con técnicas de detección rápida que tiene una sensibilidad y especificidad muy elevada, por arriba del 95%, y te lo reportan en los primeros 20 minutos. Aunque también puedes tomar antihistamínicas, pero estas se elevan a 333 unidades en la primera semana y a las 4 semanas que tomas un control se eleva 4 veces de la basal. Y esto te habla justamente de un problema de beta hemolítico. Y la biometría hemática, que te puede dar un reporte por arriba de 12.500 leucos y, por supuesto, una PCR positiva. Entonces, la desventaja que tenemos del cultivo, pues justamente es el tiempo en el cual te reportan el resultado que tú estás esperando. Y bueno, entonces vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre el resfriado común, el COVID-19, la influenza, alergia e infección bacteriana. Entonces, cuando tenemos la presencia de fiebre, pues lo puede dar, hay que pensar más dirigidamente en COVID-19 o influenza o una infección bacteriana. Cuando hay dificultad para respirar, nos vamos a COVID-19 o a influenza. Cuando hay tos seca, sobre todo, nos vamos a COVID-19 o influenza. Cuando es una tos húmeda, generalmente es un resfriado común. La cefalea la puede dar el COVID-19, la influenza la puede dar también el estreptococo beta hemolítico del grupo A, sobre todo en los adolescentes.
El dolor faríngeo lo da el resfriado común, lo da el COVID-19 y un estreptococo beta hemolítico. Y la predilección por infección de vía respiratoria baja la da COVID-19 y la da influenza. Cuando hay congestión nasal, rinorrea y alina, pues es un resfriado común versus una alergia o puede estar en forma concomitante. Por eso es que los pacientes asmáticos o alérgicos tienen más posibilidad de complicar que un paciente que no es alérgico. Cuando hay sulpullido o ojos llorosos, puede ser el resfriado común, pero también una alergia. En el tiempo de presentación es insidiosa cuando es un resfriado común. Cuando es COVID-19, generalmente tiene 5 días de periodo. En la influenza es abrupto totalmente. Cuando es bacteriana es aguda y cuando es alergia puede ser también insidiosa. Y la temporalidad pues es invernal en resfriado común. COVID-19 pues hasta ahora tenemos todo el año. Cuando es influenza de octubre a marzo. Y cuando es alérgica pues tiene que ver mucho con el contacto del alérgeno. Entonces, ahora decimos, bueno, ya tenemos identificado a nuestro paciente. Si es viral, pues solamente sintomáticos. Si es alérgico, bueno, pues podemos usar un antihistamínico. Pero si es bacteriano, tendríamos que usar un antibiótico. ¿Cuál antibiótico es el mejor? Va a depender también de la edad que tenga el paciente, porque los jarabitos los vamos a usar en los niños que aún no tienen el mecanismo de deglución bien instalado, como para pasar tabletas. Podemos usar inyecciones o cápsulas. Todo esto va a depender de la edad del paciente. Pero también va a depender mucho de cuál es la resistencia local. No voy a aplicar cualquier antibiótico, el que sea, ¿no? Tenemos que pensar siempre, individualizando al paciente, edad del paciente, factores de riesgo, nutrición, y si puede ya deglutir el fármaco o no, y la resistencia local. Entonces, si yo debo tener presente cuál antibiótico voy a dirigir pensando en el germen y a qué nivel actúa el antibiótico del germen. Y usar un solo antibiótico. Inicialmente, por ejemplo, usaríamos una amoxicilina en el caso de una sinusitis o de una otitis. Pero si nosotros pensamos que es un germen que es resistente a la amoxicilina porque es necesario usar un inhibidor de beta-lactamasas o un estabilizador, entonces tendríamos que ver con cuál antibiótico podríamos hacer la sinergia y dirigir el antibiótico específico, ya que hay algunos gérmenes que no te van a responder tan fácilmente y crean sus propios mecanismos de defensa. Y la dosis del antibiótico que se debe alcanzar, pues son 4 veces por encima de la concentración mínima inhibitoria en el sitio de infección que lo vamos a requerir. Por lo tanto, tenemos que considerar si el antibiótico actúa en presencia de moco ácido, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos que ver qué antibiótico. Y bueno, ¿cuáles son los antibióticos en la Ciudad de México y en Europa que más se utilizan en pacientes ambulatorios? En un estudio que realizó el doctor Oscar Vázquez Uji y Teresita Campos en la Ciudad de México, pues se encontró que la amoxicilina es la que más se utiliza, está en un 80%. Después, las cefalporinas de segunda generación, seguidas por tercera generación. Vean aquí Ciudad de México, que es el diagrama en azul, contra el europeo, pues más o menos usamos los mismos antibióticos. Los macrólidos, aminoglucósidos, el trimmetoprim, las penicilinas y las quinolonas. Entonces,
en Europa utilizan más las penicilinas que nosotros. Entonces, bueno, pues nosotros ya tenemos bien clarito cuál es nuestro paciente, sus factores de riesgo, y vamos a iniciarle algún antibiótico. Pero ahora, tú ya hiciste toda tu tarea para poder identificar a tu pacientito y dirigir tu tratamiento específico lo mejor posible. Y además también le dijiste al familiar cómo lo debe de tomar, cada cuántas horas, qué dosis y por cuántos días. Pero, ¿siguen el tratamiento que tú estás instalando a tus pacientes? Por ese motivo, se hizo un estudio en el sur de la Ciudad de México para poder valorar cuál era el cumplimiento del tratamiento de los antibióticos en los niños ambulatorios de 1 a 6 años. La justificación fue que en el sur de la Ciudad de México no se ha realizado ninguna investigación que nos permitiera conocer el cumplimiento terapéutico de antibióticos en los niños. El planteamiento del problema, pues fue que no conocemos los factores que influyen en esta población, en niños entre 6 y 85 meses, para un incumplimiento del tratamiento antibiótico en la consulta de atención primaria. Y yo creo que todos los compañeros médicos, llámese pediatras, alergólogos o de cualquier otra especialidad, siempre tenemos esa pequeña duda de si el paciente se está tomando los fármacos como lo estás indicando, porque la mayoría de veces te dicen, no, pues es que el niño no ha mejorado o lo sigo viendo mal. Entonces es cuando vamos a ver, en nuestro estudio vimos cuál era el objetivo del estudio, pues conocer el cumplimiento terapéutico en niños ambulatorios a los que se les prescribe tratamiento antibiótico y poder identificar cuáles son los factores que se relacionan con el incumplimiento. El diseño de este estudio fue un estudio transversal, prospectivo, descriptivo y observacional. Los criterios de inclusión fueron todos los niños entre 6 y 85 meses que se les haya indicado antibiótico por algún germen infeccioso en ese momento. Y los criterios de exclusión fueron todos los niños que no hayan recibido antibiótico o que tuvieran criterios de hospitalizarse o que no pudieran cumplir con el seguimiento. La metodología que utilizamos fueron estudiar las variables sociodemográficas, en el cual incluimos la edad del paciente, el sexo, el nivel de estudio de los padres para poder saber si te podían entender de las indicaciones médicas, el estado civil de los padres, el problema de salud de los padres, y para eso utilizamos un cuestionario de Morsky-Green y otras características relacionadas con el antibiótico prescrito. Entonces, el test de Morsky-Green, que lo tenemos aquí, está muy sencillo. Preguntar, 1, ¿dejó de tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 1 sí, 2 no, 3 se ignora. ¿Tomó los medicamentos a las horas indicadas? 1 sí, 2 no, 3 se ignora. ¿Cuándo se encuentra bien? ¿Dejó de tomar los medicamentos? Si alguna vez se sintió mal, ¿dejó de tomarlo? ¿Se considera cumplidor si se responde de forma correcta a las 4 preguntas? Entonces, considerando este test de Morsky-Green, que es una herramienta para identificar el incumplimiento terapéutico, pues encontramos en el seguimiento que en 150 pacientes que fueron los que se excluyeron, de estos 150 pacientes requirieron el uso de antibiótico para otitis media en 30 pacientes, sinusitis aguda en 37, faringoamigdalitis en 61, neumonía comunitaria en 7 y cistitis en 15. Y estos son los antibióticos que se utilizaron para
estos padecimientos. La intención fue el cumplimiento, sin embargo, observamos cuáles eran los antibióticos que se habían prescrito para que posteriormente pudiéramos hacer un reajuste con los médicos en ver si era correcto o no. Y bueno, en los resultados encontramos que de los 150 pacientes, los menores de 1 año fueron 27%, niños de 1 a 3 años, que fueron los que más se vieron, fueron 63 con un 42%. En relación al sexo, en 94 pacientes, el 63% fueron los que más requirieron antibióticos. El nivel de estudio de los padres fueron en un 53% de estudios medios superiores. El estado civil de los padres, pues el 42% eran divorciados o viudos. El porcentaje de viudo eran 2% y el resto fue de divorciados. El tipo de convivencia con un padre o con 2 padres tuvo también mucho que ver. Aquí el 77% solamente convivía con un padre. Todos fueron mexicanos. El número de hermanos, pues el 45% tenían 1 o 2 hermanitos más. Y el 39% asistieron a guardería. Entonces, como ven, fue una población en la cual se valoraron varios datos sociodemográficos para ver qué era lo que pasaba en el sur de la Ciudad de México. Y de estos 150 pacientes encontramos que el motivo del incumplimiento fue el 55% y el 45% sí cumplieron con los antibióticos como tú se los indicaste. De este 55%, el 43% no cumplió por no despertar al niño, porque el niño estaba dormido y no lo quería despertar. Entonces, el antibiótico no se dio justo a las horas indicadas por ese motivo. Y aquí nos dimos cuenta que el niño despertaba hasta 4 horas después o 5 horas después y se le juntaba la siguiente toma. El 28% lo suspendió porque ya se sentía bien o porque ya presentaba mejoría. El 13% no cumplió porque olvidó las tomas. La mayoría de mamás trabajaban en este estudio y se lo dejaban a la abuelita. Y bueno, el 12% por efectos secundarios. Entre los efectos secundarios fue vómito y que les sabía muy mal el fármaco. Y bueno, entonces nosotros vimos que el no despertar al niño fue lo que más influyó para que no se cumpliera el antibiótico. Y de acuerdo a las guías que tenemos para el cumplimiento del tratamiento del antibiótico, pues es bien importante la relación médico-paciente. Cuando un paciente te consulta, pues es porque te tiene confianza. Entonces, es importante, o cuando es de primera vez, el médico le debe dar la explicación suficiente al familiar sobre el padecimiento, cómo va a actuar el antibiótico, por qué lo debe dar cuántas horas, por cuánto tiempo, de una forma que el familiar lo entienda y podamos avanzar en la enfermedad. Por supuesto, entre menos antimicrobianos utilicemos mejor, pero sí tenemos que utilizarlo de alguna forma cuando está totalmente justificado. Porque cuando damos un antibiótico que no se cumple, tenemos el riesgo de una resistencia a los antimicrobianos o también a otros fármacos, porque no nomás el antibiótico, ¿verdad? A veces dirigimos, no sé, un paracetamol o un Ambroxol, no sé, y no se cumple. Puesto que esto también nos puede llevar a que el paciente se pueda hospitalizar por alguna recaída o por alguna reinfección. Entonces, el entendimiento del paciente o del familiar de cómo se tomarán los fármacos forma parte
del éxito para la curación del paciente. Entonces, como conclusión, pues más de la mitad de los niños que toman antibióticos en atención primaria no cumple correctamente con el tratamiento prescrito. El nivel de estudios de los padres y el número de tomas al día se relacionan con el incumplimiento del tratamiento antibiótico, lo que se debería considerar al prescribir estos antibióticos. Muchas gracias. Como ven, fue cortita porque me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este estudio. Muchas gracias, Patricia. Si quieres dejar de compartir tu pantalla para que nos veamos en la pantalla completa. Y bueno, yo creo que pues hay muchos comentarios y muchas preguntas, porque pues es un tema prácticamente de primer contacto y quiero ceder la palabra a Ulises Reyes. Gracias. Bueno, después Jorge Chuk, con todo gusto. Adelante, Ulises. Realmente Patti toca un punto que es muy, muy importante. Yo recuerdo muchísimo de hace 40 años los primeros estudios que hizo Romero C. Rodríguez en el Hospital Infantil de México, porque entonces existía mucha fiebre reumática, si ustedes recuerdan. Era muy importante los cumplimientos de erradicación para estreptococo beta hemolítico. Y empezó a hacer estudios muy importantes en relación a, pues, en la orina detectar determinada característica de esta eliminación de esta penicilina procaínica en esa época. Va muy de la mano esto, Patti, porque no solamente, como usted decía, es en antimicrobianos, sucedió también en HIV. Ahora que vi la última conferencia del maestro Xochihua que dio la última vez que nos contamos en Infecto, allá en Puerto Vallarta, si no mal recuerdo, él abordó algo muy interesante. Es importante en el cumplimiento que haya alguien, un tutor o alguien muy pegado para que estas resistencias antivirales cuentan muchísimo para que el niño mejore. Pero hablando de antimicrobianos, bueno, yo estoy fascinado y estoy invitado a la doctora Patti, creo que por ahí ya viene usted en un trabajo con nosotros en cuanto al sabor que guardan los fármacos. Porque puede ser que el médico recete el fármaco de elección, haga el diagnóstico, la madre compre el fármaco, pero el niño no lo tome porque sabe a rayos. Y aquí en su lista de incumplimiento, efectivamente, el sabor es muy interesante. Pero aparte de ello, creo que el arte de la medicina sigue siendo valiosa, ¿no? Si uno se gana a la abuelita, eso decían muchísimo, decimos en la consulta, si te ganas a la mamá en convencer a la abuelita, ese paciente nunca más se vuelve a ir, ¿no? Entonces es importante la relación médico-paciente en el cumplimiento. Por otro aspecto interesante en esto es que tenemos que buscar fármacos. Bueno, ahorita acabamos de terminar de analizar las marcas de paracetamol, que está próximo a publicarse por ahí en una revista. Acabamos de terminar el artículo sobre sabores de sulfas, sabores de cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera, y encontramos cosas muy interesantes que ni siquiera están publicadas en revistas de microbiología. Entonces ha llamado mucho la atención esta área que se me hace fascinante. Hay mucho que explorar. Yo la verdad que a la doctora Patti la felicito porque son cosas tan primarias, tan importantes, pero que son el éxito de la medicina. Hasta ahí mi comentario para no rebar más cámara. Hay mucho que escarbar en esto, pero le cedo la palabra a alguien más. Felicidades. Muchas gracias, Ulises. Definitivamente que es un tema que da para muchísimo y con muchísimas variantes. Vamos a darle la palabra al doctor Jorge Chuk. Adelante, Jorge. Bien, felicidades, doctora. Es una plática que, tal como menciona el doctor Ulises, pues es muy importante, particularmente de primer contacto, que es algo que, como nos ha comentado Lalo, pues se ha dejado por un lado y casi siempre las publicaciones están basadas en lo que sucede en los hospitales o en las terapias, por ejemplo. Yo en lo particular no soy un médico que recete mucho antibiótico. Es raro que recete antibióticos porque la mayoría de los pacientes que yo veo, pues al menos interpreto que el problema con el que cursan suele ser
viral, particularmente hablando de infecciones de vías respiratorias altas en particular. Por supuesto que las infecciones de vías urinarias y todo en donde se documenta que hay una bacteria que está condicionando el problema, pues ahí indicamos un antibiótico. Y todos conocemos aquí la importancia que tiene el que se lleve a cabo de forma correcta el antibiótico, porque si no, en muchas de las ocasiones la mejoría sintomática suele suceder a veces en las primeras 24 o 48 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que se administra el antibiótico ante una infección producida por alguna bacteria, casi siempre en ese tiempo, las primeras 48 horas, la fiebre cede y es algo que les preocupa mucho siempre a los padres de familia. Pero al ceder la fiebre, ellos están pensando que ya el problema ya se resolvió y cuando sabemos que eso no es así. Yo en lo personal lo que hago, pues doy una o dos llamaditas después al paciente para ver si sigue con el tratamiento y me he encontrado a veces que no siempre es así, o sea, lo suspenden en gran medida por las causas que tú ya mencionaste en tu plática. También nos hemos dado cuenta, al menos aquí en Guadalajara, que niños, nada más por presentar fiebre, particularmente cuando van a las farmacias donde dan consulta, a todos indiscriminadamente se les receta antibióticos, aún sin traer fiebre siquiera, ¿verdad? Entonces ahí vemos otro problema que se está dando, porque esto, como ya bien lo mencionaste también, condiciona hacia una resistencia bacteriana. Finalmente, es muy importante, como mencionaste, las relaciones a médico-paciente que todos debemos de tener y que, pues si se da el próximo Congreso Nacional, ahí habrá oportunidad de presentar una plática en donde hablaré algo sobre eso. Pero también nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros compañeros médicos indican el antibiótico, la dosis a la que debe de administrarse a veces queda medio en duda, así como la frecuencia, pero muchas veces no ponen por cuánto tiempo se va a administrar en este caso el antibiótico. Entonces, ante los pacientes, pues en el momento que el niño se empieza a sentir mejor, quiero decir con esto que ya no trae fiebre, que ya no trae tanta tos, etcétera, pues lo suspende. Y ahí es en donde pues, nos topamos con otro problemita para que favorece la resistencia bacteriana. Felicidades por tu plática, o sea, me ha gustado mucho, creo yo que has tocado un tema muy importante que pocas veces se da o se habla, porque se da por entendido que ya todos sabemos de eso y todos creemos que se va a llevar a cabo correctamente cuando vemos que como lo has demostrado ahí, que no siempre es así. Felicidades, doctora. Muchas gracias, Jorge. Está pidiendo la palabra la doctora Mara Madeiro. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias. También quiero felicitar por la presentación, súper interesante. Y pues nada más hacer la observación de que probablemente estos problemas de administración del medicamento de mala adherencia contribuyan también no solo a que el cuadro no se resuelva o se complique, sino a las resistencias bacterianas, ¿no? Y pues que he visto también que muchos colegas, viendo esto de que a veces los niños no quieren tomarse los medicamentos, o si son de dosificaciones, hay algunos incluso que son de a 4 veces al día, entonces optan por dar de inicio, o sea, en un cuadro respiratorio agudo que probablemente sea viral, pues se abusa mucho de estas cefalosporinas orales de tercera generación de una sola vez al día, ¿no? Entonces también ahí nosotros estamos, pues como que seleccionando flora y todas otras implicaciones, ¿no? Pero sí, me gustó mucho la presentación. Felicidades. Muchas gracias, doctora Mara. Definitivamente que este tema pues da mucho
porque se relaciona además con todo y nuestra práctica de todos los días. Yo que veo pacientes asmáticos con problemas alérgicos y respiratorios, pues hemos hecho varios estudios de lo que demuestra lo que ha dicho la doctora Ramírez. O sea, los padres fumadores hacen que los niños tengan 6 cuadros más infecciosos que los que no son fumadores. Los padres que dejan de fumar, inmediatamente los niños asmáticos mejoran. El padecimiento más frecuente, creo yo, a nivel mundial, pues es la rinitis. Y en las universidades se le da muy poca o nula importancia y el médico no sabe qué hacer. Y además el paciente se automedica con una facilidad tremenda sin hacerse un diagnóstico de las comorbilidades. Y creo que las infecciones respiratorias, las infecciones en el primer contacto es el mayor reto que debe de tener en capacitación un médico de primer contacto. En tanto al uso ideal de antibióticos, el antibiótico adecuado, dónde actúa, qué cobertura tiene, por qué se va a dar, cuál es la posología, la dosificación, durante cuántos días, a qué germen está intentando eliminar. En fin, hay tanto por investigar. Y también quiero agregar que dentro de las investigaciones que he hecho yo acá en Veracruz, hemos encontrado que tienen más cuadros respiratorios los gorditos que los que no lo están. Hay otro comentario que quiero hacer con respecto a de que ahora en esta pandemia estoy próximo a terminar un estudio de investigación en el que estoy comparando el año 2019 con el 2020 en mis pacientes, en pacientes que yo llevo de manera controlada. Y muy a pesar de lo que uno pensaba de aspectos negativos en problemas respiratorios e infecciosos, esta pandemia pues ha traído como consecuencia que los niños han tenido menos cuadros. Y eso quiere decir que seguramente el ambiente familiar, los cuidados, el confinamiento, pues ha traído esta mejoría al exponerse menos a la contaminación, a los efectos adversos dentro de la escuela, que es el mecanismo seguramente más facilitador de infecciones. Entonces, es un tema verdaderamente apasionante. Quiero darle la palabra al doctor Jorge López, que está pidiendo la palabra. Adelante, doctor, encienda su audio y su video, por favor. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos a todos, doctor. Muchas gracias. Yo solamente comentar, yo recuerdo cuando estaba en la residencia que una adscrita nos decía que tenía 2 años sin utilizar antibióticos en sus pacientes y que todos habían salido perfectamente y que todo había estado excelente y que, bueno, ella 2 años sin usar antibióticos en sus pacientes, así en general. Obviamente se entendía que pues la intención era empezar a contener un poquito el uso de los mismos en los residentes para que obviamente tuviéramos una conciencia de real indicación de uso de antibióticos. Sin embargo, ya cuando estamos en la práctica como especialistas o médicos recién egresados o que ya tenemos algún tiempito trabajando, pues tenemos que apegarnos a las condiciones clínicas de los pacientes y esto involucra generalmente aquellas infecciones que se agregan a cuadros, como ya mencionó la doctora, y que por cierto, muchas gracias doctora por su plática muy interesante, agradeciendo siempre todos los conocimientos que todos los médicos de esta comunidad pues participa. Comentaba yo de las coinfecciones o de aquellas infecciones que de origen viral, de origen alérgico, que después se agregan estas estas situaciones de una infección o características bacterianas y que tenemos que hacer el uso de antibióticos pues de forma empírica cuando no contamos con los medios para pues especificar o determinar o evidenciar un germen específico. Y el comentario que hizo el doctor Jorge también es muy importante porque si la relación médico-paciente está adecuada, entonces vamos a poder
hacer que los pacientes se apeguen al manejo, al tratamiento. Y a mí me ha tocado mucho aquello de que es que mi pediatra, que mi pediatra no está, que mi pediatra no puede atender, que tiene la agenda llena, que eso, que el otro. Entonces, creo que tenemos una oportunidad, los médicos que somos como el apoyo del pediatra de cabecera o de base, pues para entonces iniciar esa relación con estos nuevos pacientes para nosotros, obviamente, de poder entonces apoyar en esta situación y abrir un poquito la mente de aquellos familiares, darnos un poquito el tiempo de abrir mente en familiares que son o están con algunos pediatras que ya sea que usen antibióticos pues de amplio espectro o que utilicen antibióticos que ya a lo mejor no están en primera línea, pero que se siguen utilizando. Y creo que la educación que nosotros podamos compartirles será muy importante, pero eso es tiempo. Y ese tiempo que se tiene que invertir a veces no se cuenta en los consultorios, ya sea particular o ni se diga de forma pública, que ahora está detenido en muchos lugares la condición de consulta externa y en el sentido de la educación que no estamos teniendo, creo que es uno de los puntos importantes. Las resistencias bacterianas y las drogas multiresistentes actualmente, pues tienen origen en estas situaciones, en no dar el tiempo completo los medicamentos, a veces cuando se prescribe, como dice el doctor también, que a veces se dejan abierto y los familiares pues hacen uso de su razonamiento a veces en el sentido de, pues yo creo que ya está bien, ya se lo quito, creo que le salieron estos granitos, parecen alergias, no se lo voy a dar, etcétera, ¿no? Y pues sabemos que muchos cuadros, y también yo me doy tiempo de explicar, ¿no? De que a veces cuadros virales tienen dentro de su evolución la aparición de algunas exantemas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser una reacción alérgica, puesto que 2-3 días de fiebre le doy antibiótico, pero pues bueno, era una rociola o algún origen viral que me iba a dar de todos modos de esas manifestaciones, pero como apareció al inicio de uso de antibióticos, pues quedan ahí como que, bueno, le apareció por el antibiótico, no se lo vuelvo a dar y es alérgico para el resto de su vida. Y creo que esto es una situación de hablar, de hablar y de hablar. Yo les agradezco, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Jorge López, por su comentario. Doctora, una pregunta. ¿Usted considera que las escuelas de medicina, formadores de médicos, al egresar el médico está capacitado para prescribir antibióticos? Considero que no están capacitados al 100%, puesto que sabemos bien que cuando cuando rotan como internos, pues realmente el aprovechamiento es poco, porque van pasando cada 2 meses por diferentes servicios. Valdría la pena que en el internado se hiciera esta énfasis en el uso de antibióticos, tanto en la comunidad como hospitalarios, o un curso específico para uso racional de antibióticos, porque si nosotros nos damos cuenta en nuestro país, o las farmacias que tienen su médico contiguo, pues el médico está dando antibióticos a diestra y siniestra. Entonces esto te da la idea de que no tienen la gran capacitación total para dirigir un antibiótico específico. Muchas gracias. También se me antoja preguntar, en su opinión, un médico residente que egresa de la especialidad y que pone su consultorio, ¿tendrá la habilidad, el escrúpulo de analizar correctamente la prescripción de antibióticos? Sí. El médico egresado de la residencia, sí. Muy bien. Yo creo que a lo mejor tendríamos que hacer un estudio de investigación comparando los usos de antibióticos en médicos especialistas, en médicos generales, en instituciones que tienen consultorios y que atienden, en consultorios privados, y ir analizando qué es lo que está sucediendo. Aquí en Veracruz, hace 35 años,
Hicimos un estudio más o menos así y encontramos que los médicos especialistas utilizaban hasta 2 o 3 antibióticos, a diferencia de los médicos generales que nada más prescribían uno para infecciones de vías respiratorias. Entonces, posiblemente ha cambiado esa tendencia, pero creo que amerita mucho estudio, sobre todo mucha capacitación en la formación de nuevos médicos, mucha información, y estamos viendo claramente que el gran reto y lo olvidado de la medicina es la atención primaria. Entonces, ojalá que con esto sirva para estimular un poco más la investigación y la importancia de la medicina de primer contacto. Adelante, Ulises, ¿quieres comentar? Sí, yo sí quisiera complementar lo que acabas de decir. No solamente es en antimicrobianos, hace algún tiempo en la revista de la UNAM nosotros participamos con un trabajo que se me hizo muy importante. Cada que nos llegaba un paciente a la clínica, al servicio de pediatría, pues ahora sí que tomábamos bajo consentimiento de la mamá una copia de sus recetas y empecé a acumular un bonche de recetas en todo el año. Hice un estudio comparativo entre médicos generales contra médicos especialistas en el uso de metoclopramida y de antieméticos, porque estábamos, y buscapina y otros más, porque estábamos viendo que muchos niños llegaban con apendicitis complicadas porque ya antes habían estado tomando muchos de estos medicamentos. Y nos llevamos una gran sorpresa porque hasta un tercio de estas recetas estaban dadas por médicos incluso especialistas. Entonces sí es importante lo que tú dices, seguir analizando la atención primaria para poder tener una idea qué está pasando ahí. Muchas gracias. Muy bien. Doctora, estamos llegando pues al final. Me gustaría que nos diera un mensaje final de su plática, qué es lo que usted siente, qué es lo que usted piensa, qué es lo que le gustaría, qué es la tarea pendiente que tenemos para el futuro cercano, cómo ha cambiado en esta pandemia la visión de la medicina de primer contacto. No sé, adelante, doctora. Pues es muy importante que todos los médicos de primer contacto estemos totalmente seguros cuando vamos a dirigir un antibiótico, porque el antibiótico no nada más va a eliminar al germen que nosotros pensamos que es el que está conduciendo la enfermedad, sino también va a generar múltiples problemas a nivel intestinal por una disbiosis intestinal. Y esto nos va a traer como consecuencia que los gérmenes que nos defienden a nivel intestinal, pues se dañen. Dependiendo del antibiótico, se va hasta 1 año o hasta 4 años para que se vuelva a generar esta línea de defensas que tenemos intestinal. Por eso es necesario que tomemos la decisión de si se va a dirigir un antibiótico, que sea a dosis adecuadas, tomando la farmacocinética y la farmacodinamia de cada uno de ellos, porque hoy por hoy tenemos un problema con COVID, pero si nosotros nos damos cuenta, COVID es un problema viral que puede condicionar una sobreagregación bacteriana, una neumonía. Per se, el paciente ya tiene una problemática. Si agregas un antibiótico que no corresponde, pues lo vas a llevar a una depresión inmunológica per se. Entonces hay que tener totalmente mucho cuidado con uso de antibióticos. Muchísimas gracias, doctora Patricia Ramírez, por esta magnífica plática en el que nos hace reflexionar mucho de lo que estamos haciendo y sobre todo lo que tenemos que hacer. Y a mí me hace pensar definitivamente que esta pandemia nos ha golpeado tanto, pero en la reflexión tenemos que comprender y aceptar que íbamos mal. Yo considero ahora con su plática que todos debemos de aprender el manejo de los antibióticos como si fuéramos médicos de primer contacto, porque no es garantía el estar en un hospital y que después le vamos a resolver los problemas en el primer contacto a las personas sin la sensibilidad clínica de entender al paciente. El hacer historias clínicas adecuadas, que tengan un sentido, que hagan un diagnóstico integral,
de ese paciente que no solamente va por una infección de la nariz o de la garganta, sino que además está en un medio, está en su hábitat, en una familia o sin ella, y que está expuesta a un sinnúmero de factores que tienen relación. Le quiero agradecer y además hacer una invitación porque tenemos la revista de Pediatría de Atención Primaria, donde el doctor Ulises Reyes Gómez es el editor, y los invitamos a que manden sus trabajos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.